Listo. Ok. Pueden grabar con su entendido. Al seguir formando parte, se van a estar dando los consentimientos para que lo graben, pero que no copien toda la onda biométrica, por favor. No, no tengo esos niveles de, Pero, pero de así está experticia. funcionando ya. La realidad está funcionando Sí, así. sí, no, claro, pero yo todavía no alcanzo. Yo te digo, yo he mejorado mucho al entrar a la universidad, yo lo admito, y yo era una persona que se había negado a entrar en el mundo digital porque estaba acostumbrado a la mecánica de comunicaciones que aprendimos hace 30 años y yo de una manera muy cómoda, tímida y hasta cobarde, no había querido entrar en el rol del mundo de las comunicaciones digitales, pero me vi obligado porque al reingresar a la universidad y estar con todos los jóvenes, tuve que replantear todo mi esquema de comunicaciones, la misma teoría, todo ha cambiado. Hoy hay teóricos latinoamericanos, hace 30 años todo lo que estudiábamos era anglosajón, estrictamente hablando. Y, y hoy no, hoy ha habido un cambio espectacular. Ya los latinoamericanos han comenzado a hacer su propia teoría. Canclini, Néstor Canclini es uno de ellos, un argentino que habla sobre el imperialismo cultural muy profundo, muy bueno, muy versado en la materia, expertos. Pero nosotros a lo nuestro, tío Lichi, porque en honor a tu tiempo y porque realmente voy a comenzar diciendo lo que para mí es un sentimiento real. Tengo el placer de estar acompañado por el licenciado y magister en comunicaciones y en diseño gráfico, licenciado en diseño gráfico y magister en comunicación, Luis Balibrera, quien ha sido un amigo los últimos 30 años y con quien he compartido muchísimos momentos, inclusive teoría de la comunicación, diseño gráfico. Yo no soy diseñador gráfico, pero he compartido toda mi vida con diseñadores gráficos. Eso me da algún nivel de derecho de opinar. Trabajé en departamentos creativos por 22 años. Entonces me da digamos, alguna sapiencia para poder opinar. Pero lo que nos trae aquí esta noche tiene que ver más con Luis Balibrera, locutor. Luis Balibrera, además de que es diseñador gráfico y experto en comunicaciones, ha sido locutor, es locutor, es también actor, es en alguna manera productor, es cineasta, hace cine, es actor también. Entonces, queremos compartir con él sus experiencias. Esta va a ser una conversación como caracteriza a este canal, una conversación, más que una entrevista rígida, mecánica. Aquí la riqueza de opiniones, en términos cualitativos, debe ser maravillosa y tú eres experto en eso. La primera pregunta sería, Lichi, la locución y su rol como herramienta para estimular a los consumidores. No es usual en El Salvador, pero sé que hay una diferencia crucial entre un spot, un documental, una narrativa, un contenido bien locutado y un contenido pésimamente mal locutado. Entonces, desde el punto de vista de los locutores, desde el punto de vista de Luis Balibrera, locutor, ¿cuál sería el rol como herramienta para estimular a los consumidores de la locución? Tu Bueno, opinión. gracias por la gran presentación que me hace Ernesto, porque la verdad que hemos compartido mucho trabajo publicitario, mucho desarrollo de proyectos que desde que conocimos lo multimediático que puede ser un mensaje, lo trabajamos hasta llegar a hacer videoclips para grupos musicales y triunfar a nivel internacional. Esa es la experiencia que he tenido con Ernesto en cuanto al desarrollo de la comunicación y como muy bien dices tú, ¿qué sucede con una locución bien hecha o una locución que no lleva la conexión que requiere el escucha, en el caso este el oyente, y que se puede llegar a convertir en un consumidor? Porque tú has utilizado esa palabra como tal. Pero como tú te refieres a la experiencia que me llevó a mí al trabajo de radiodifusión, porque no solamente era hacer sonar
la música y acompañar a la escucha, sino a difundir mensajes que tenían la finalidad de hacer un llamado a la población, a la escucha, a ser parte de un movimiento, le podríamos determinar, según las nuevas teorías. Y el movimiento era la voz de la nueva generación para ese entonces, esa fue mi experiencia. Y ahí fue donde no por primera vez apliqué el uso de la voz, digamos, porque como todos sabemos, la voz es uno de los instrumentos que tiene la potencia de conectar mentes, de conectar los sentimientos, de hacer ciudades, de establecer universos, porque pueden ser de ensueño. Creo que si partimos de ahí, llevar a conocer qué sucede en la diferencia de alguien que trabaja la voz para captar la atención de los escuchas y lograr después hacerles un llamado a la acción, un llamado a la reflexión o sencillamente a identificar una voz que le está tratando de dar un mensaje. Entonces, creo que tenemos que partir de esa simbiosis que debe de ocasionarse en el escucha y el que está haciendo la elocución, ya sea de esto un mensaje preestablecido o una conexión espontánea que se desarrolla mucho en la radiodifusión que me vio a mí hacer el trabajo hasta la fecha, ¿no? Y a esto suman 40 años, Ernesto. No parece, pero ha corrido rápido el universo de trabajar con la voz, que me permite decirte que sí, hay una diferencia de alguien que conozca la técnica y lógicamente que también viva la emoción de conectar con otro individuo. ¿Estás de acuerdo en cuanto a eso, Ernesto, para poder continuar con nuestra conversa? Plenamente de acuerdo. Y una de las preguntas que te iba a hacer y que viene al caso, perdón que estoy aquí haciendo algunas condiciones técnicas, en algunas condiciones técnicas, es importante que nosotros hablemos de la palabra seducción. Parece que es una palabra macabra, pero no siempre, porque nuestra madre desde pequeño nos seduce de una manera positiva para muchas cosas. Nuestro padre también en su forma y en la estructura dentro de nuestro contexto latinoamericano, también puede seducirnos en alguna forma en el buen sentido de la palabra, en el sentido positivo, seducir para que nosotros podamos salir adelante y adoptar una filosofía, no una seducción, digamos, en términos eróticos, ¿verdad? Porque no viene al caso, sino una seducción en función de estimular los sentidos para que nosotros podamos avanzar, crecer, adoptar una filosofía, para que nosotros podamos destrabarnos de lo que puede ser una limitante en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Entonces, también en el consumo, ¿verdad? En el consumo hay limitantes, no necesariamente entramos las etapas de compra, pasan por una etapa por múltiples etapas de dudas, ¿verdad? Es decir, el producto hoy en día eh, el consumidor con tanta información que tiene, no escoge de primas a primeras, sino que hay un proceso, hay una serie de pasos. Y uno de los pasos es investigar el producto, el servicio, me conviene, no me conviene, la relación costo-beneficio. Entonces aquí entra el locutor, porque cuando narra, a diferencia de cuando se locuta, voy a hablar así, un contenido narrado, con todos los elementos que tú has dicho, con ese peso que tiene un locutor profesional de tu talla, porque los he visto todos y no tengo nada en contra de nadie. Tú sabes que en este país le hemos dado trabajo a todo el mundo, yo soy abierto en ese sentido y hay que darle oportunidad. Pero hay una diferencia en el sentido, en el uso del lenguaje, en el ritmo, la cadencia, cómo se utiliza, cómo se empuja, pushing, ¿eh? El mensaje, to push, ¿eh? Cómo se empuja ese mensaje y cómo se hace penetrar los sentidos, estimulando. Esta palabra seducción, ¿se puede hablar de ella en la locución profesional? Repito, en el sentido positivo, no en el sentido peyorativo, exótico, que no viene a nuestro caso, es decir, no estamos hablando nosotros aquí de violencia de género ni ninguna otra naturaleza, para nada. Exquisita y explícitamente estamos hablando del uso de la seducción en función positiva
para atraer a los consumidores, como algún día utilizaron nuestros padres el uso del contenido y de la voz para poder convencernos a nosotros de salir adelante o destrabarnos, como dije, de algún elemento que estaba ejerciendo sobre nosotros una limitante, ¿verdad? Mira, Ernesto, yo quisiera preguntarte si conoces el término prosodia. He escuchado, sí, la prosodia, sí, es parte del lenguaje castellano. Y Acento prosódico, dice, acento ortográfico. ¿Eh? justamente quiero tomarlo como parte de esta elucubración con respecto a llegar a la seducción, ¿no? Porque por mi experiencia yo he logrado entender que no es la técnica de las inflexiones en la voz, en la colocación de la entonación, sino que es la capacidad de entender el mensaje y de esa forma comunicarlo a otra persona. Y tiene que ver mucho con la manera en que armamos las oraciones y le damos descanso a la interpretación de quien es el escucha. Podemos partir de, digamos, de esta premisa que se definiría la manera en que yo te digo que vayas a comprar lo que ha salido al mercado y es lo último o es lo más interesante para ti o es lo que te va a solucionar la problemática que en ese instante tienes. Entonces, hay muchos elementos que pueden contribuir a lo que tú estás llamando seducción al consumidor, pero parten justamente en cómo se lo dices. ¿Me Y corriges eso tiene que ver entonces? mucho con... Digo, me corriges entonces porque rectifiquemos. Entonces la palabra no sería seducción en el término, en los temas que competen a productos, sino Estoy teniendo interpretación, variantes. interpretación, ¿verdad? Estás hablándome de interpretación más que de seducción, una interpretación, ¿verdad? Es correcto, porque uno como locutor recibe, digamos, la plataforma que va a utilizar para enviar el mensaje. Me refiero a un briefing, qué es lo que pretende el objeto a mercadearse en el mercado mismo, ¿me entiendes? Entonces, si se logra comprender el lenguaje y se tiene la manera de hacerle llegar esto al escucha, podemos entonces hablar de una seducción al consumidor. Te entiendo. Y sí, estoy de acuerdo. Además, leo entre líneas esta interpretación, esta forma muy propia de cada locutor, porque varía, me explico, aquí te implica la entonación, el carácter mismo, la filosofía de cada locutor cuando aborda. Hay productos que, hay locutores que se niegan a hacer ciertos productos y dicen, no, esto no, hay una filosofía de por medio. Y cuando la interpretan, la personalidad y todas las emociones y sensaciones, como tú lo dijiste al inicio, van inyectadas, van incorporadas a ese mensaje. Eso es clave, porque dije y lo repito y lo recalco, existe una notoria diferencia entre un contenido bien narrado, bien interpretado, cuando el personaje, cuando el locutor asume, ¿verdad? Asume el rol y se reviste, digamos, del producto, del carácter, de lo que es. Si es un banco, se reviste del carácter de marca, se reviste e interpreta esa personalidad de marca, la interpreta. Entonces hay un sentido profundo, porque ya la marca logra mover otras intenciones a nivel estratégico, la identidad. Yo me identifico con mi Eso es marca correcto. a través de una voz, ¿verdad? Que para mi caso ha sido justamente para lo que me han buscado, ¿no? Los lanzamientos, nuevos productos, nuevas ideas que participan de un mercado de consorcios o de asociaciones que trasladan un sentido de pertenencia que es civil, ¿no? Que tiene que ver con la población en general. He tenido muchas participaciones en ese asunto. Y creo que es porque me he embestido, como dices tú, revestido, o sea, he logrado interpretar el aspecto histórico que tiene el mensaje o cómo ha impactado en cierta manera
a la población o cómo ha identificado a los que son partícipes de consumir esa marca, porque a la larga estamos hablando del consumo de marcas. Claro, así es. Pero no solo eso, ojo, porque cuando hablamos de consumo de marcas, y esto es, digamos, un hándicap en El Salvador, donde muchas empresas y muchos mercadólogos y muchos expertos, administradores, no entienden que realmente la marca tiene que partir de, hoy en la mañana hablaba con un arquitecto que es antropólogo y me dijo algo muy interesante. Cuando vayamos a presentar el tema de marketing sensorial, que es la tesis, tú sabes que estoy haciendo ahorita ya mi tesis final, dice él, lo primero que hay que plantearse es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque eso va a definir cómo queremos vendernos, qué es lo que queremos vender y cómo vamos a ser interpretados. Las marcas son iguales, pero en El Salvador se niegan a hacer las investigaciones que se requieren para poder profundizar y conectarse con ese consumidor. No me refiero a muchas grandes empresas, me refiero a medianas, pero en algunas grandes también. Entonces, en El Salvador hay una reticencia, pero esa es una harina de otro costal. En este caso estamos hablando de construir Sí, marcas que tienen una identidad bien definida, Absolut, Audi, Volvo, Macintosh, Apple, tienen una identidad bien definida. En El Salvador hay marcas que también la tienen bien definida. Excel, pienso en Excel, es correcto. pienso, inclusive hay una radio en la que tú explícitamente haces una locución y yo creo que esa locución que tú le has dado, si no mal me recuerdo, la 102.9, ¿verdad? La 102.9 creo que es la radio en la que tú has hecho locución y donde hay una locución tuya, tu voz. Si estoy equivocado, puedes No, corregirme. 102.1, 102.1, 102.1, correcto. siempre más música. Vale. Tú le has dado tú le Y has dado un ahí, carácter a ahí esa radio, ¿no? justamente, ahí trabajé las dos áreas, digamos, vive en cinco, sí. Le diste una identidad. Es una historia larga que habría que contarla. Es correcto, pero porque escribí siempre más música. O sea, me tocó el momento en el que me solicitaron identificar la estación de cambio de nombre, que era WF originalmente, y después vino eh, la radio comercial, que ahora se llama Vive FM, porque también ha sufrido otras transformaciones, pero sí les aporté la locución, pero también escribí siempre más música. Entonces, hay como, digamos, una filosofía. Entonces, se hizo marca, ¿no? Pero se hizo marca la intencionalidad que tengo yo al momento de entrar a cada uno de los segmentos que anuncio, porque eso es lo que hago, anuncio los segmentos o presento la identidad de la radio en Correcto. general, Pero la es allí la sintonía. palabra clave. Otra vez, subrayo, identidad. La marca si no tiene identidad o si es una, si es, bueno, si es un segundón, porque hay expertos que escogen la marca como follower y está bien, porque es un buen follower, ¿verdad? Hay una parte en todos los manuales de estrategia que si usted no quiere diferenciarse de manera original, puede ser un follower, ¿verdad? Pero sea un buen follower, no sea un follower sin personalidad, ¿verdad? Eso no se exime de tener una personalidad que le va a otorgar al producto su característica y, repito, la palabra diferenciación, nos diferenciamos. Y esa diferenciación eh, pega, convence, convence porque tú eres lo que estás hablando, bueno, a menos que seas una persona incompetente e incoherente, ¿verdad? Pero si eres una persona que tiene una mediana consistencia, la marca, y sabe jugar los condicionantes del mercado, tú puedes llegar a tener un producto estrella porque tiene un carácter y una identidad estrella. Entonces yo considero que eso está altamente influido por la locución y esto le otorga un plus especial profundo, ¿no? Ahora vamos nosotros a otro tema. Queremos entrar en el tema de eh, el cine, tu experiencia en el cine, tu experiencia aquí, interpretar, pues. La diferencia entre un buen actor y un mal actor está en la calidad de la interpretación, ¿verdad? Y en la calidad de la comunicación, en que la comunicación sea consistente con el mensaje y con el carácter. Si se corta, hay un problema, yo también te escucho a veces, y la imagen también se va.
pero ha sido difícil esta reunión y prefiero tenerla así a no tenerla, ¿verdad? ¿Ah? Así es que en la medida de las Pero posibilidades volvamos superé. al punto que repíteme tu premisa en cuanto a lo que vamos a cambiar de tema. Ok, el tema que vamos a tocar ahora está conectado con el anterior porque tiene que ver con la interpretación, ¿verdad? Tu experiencia como actor de cine, tu experiencia como intérprete de un personaje, revestirse de un Wow. personaje, ¿verdad? Eh, eh, y esta palabra no es original, es una palabra de San Pablo, revestirse del hombre nuevo, ¿verdad? Revestirse de este personaje como te has revestido de las marcas anteriormente. Tu experiencia como actor en un país que no Sí. tiene cine, ¿verdad? No tiene Bueno, industria de mira, cine. eh, al cine he llegado por medio de la inquietud que siempre tuvimos de hacer videos artísticos, Claro. a la incursión que tuve muy random, como se utiliza ahora la palabra, que fui invitado a ser el narrador en el musical El Quijote de la Mancha, El Hombre de la Mancha, basado en el musical norteamericano Man of la Mancha, ¿no? En donde justamente el principal personaje es Miguel de Cervantes Saavedra en el foso o en el calabozo, o sea, está preso el hombre y me invitan a ser el narrador y yo digo, sí, yo tengo experiencia narrando cosas, ¿no? Y ahí me dicen, había venido un director de México para apoyar a LISA, la Asociación Lírica eh, en El Salvador. Y entonces cuando yo llegué a la audición, el director dijo, pero si aquí está Miguel de Cervantes, o sea, él no puede ser una voz en off, sino que él sea el personaje. Y entonces después me vi alrededor de 40 músicos con un ensamble sinfónico interpretando las canciones hermosas de una obra maravillosa como es La vida de Miguel de Cervantes en musical, ¿no? Entonces, eso me exigió a mí la experiencia en sí misma, ¿no? Lo sublime que fue para mí el estar interpretando a un personaje de esa envergadura me exigió prepararme para la actuación y entonces busqué talleres, busqué seminarios, busqué estar en la actividad de los ensayos y me adosé a diferentes grupos nacionales para diferentes actividades y apareció la inquietud, ¿no? De decir, bueno, sí, yo he impersonado varias marcas, me he vuelto las voces de los bancos, de las industrias automotrices, acueductos y alcantarillados, he andado por todos lados en la ciudad y en el mercado. Entonces dije, esto me resulta interesante, ¿cómo puedo aprender a vivir a ese personaje cuando me lo piden? Ya en una actividad más histriónica, digamos, ¿no? Donde se requieren muchas cosas. Mi hallazgo inmediato fue que yo había abandonado mi cuerpo y debía tener eh, la disciplina de conservar un cuerpo ágil para poder estar presente desde lo que comprendía, digamos, de un guión, pero necesitaba un esfuerzo que no va desde lo más emocional o lógico, sino que se traduce a, a, la percepción que tienes por todos los sentidos. O sea, se trata de una vida. Y lógicamente que ahí vienen todas los aprendizajes que me han llevado a mí a participar de la incipiente industria que hará ya 20 años se trató de reinstaurar después de que conocimos los grandes trabajos de David Calderón y que tú y los colegas lo estudiamos El para ver maestro, y entender, de excelso. entender cómo estaba el asunto, ¿no? Y que yo tuve la suerte de trabajar con él en algunos trabajos publicitarios doblando las voces del maestro Cuellar, por ejemplo. O sea, me tocaba traducir la voz de Edgardo Cuellar a una personificación frente al Banco Central de Reserva, contando la historia de la moneda en El Salvador. O sea, esas son cosas que sucedieron sin preparación.
Entonces yo dije, yo estoy entrando a un terreno aquí donde necesito tener una preparación para eso. Y he tenido la suerte de contar con ello y ahora esos pequeños cortos y algunas invitaciones a rodajes internacionales en donde participé me han llevado a ser parte de los últimos rodajes que desde Hollywood se han estado dando aquí en El Salvador, ¿no? Y la experiencia es siempre un reto y es enriquecedor, pero tiene también sus partes reales que justamente entré al mundo de Hollywood cuando se tuvo que ir a una huelga, ¿verdad? Porque en efecto no nos Los tratan como... guionistas, mea culpa. Sí, ¿Me entiendo. entiende? Y a los actores también, ¿no? Pero eso se está resolviendo y creo que se está trabajando en ello. Yo me he ocupado de preparar para estar listo al momento que digan acción, porque de esas son las que me gustan a mí, las películas de acción. Lichi, nos estamos quedando sin tiempo porque tú tenías que otra agenda y te agradezco, pero ya para retirarnos, porque aquí hay un material muy bueno en términos de cine y yo quiero saber, el haber estado frente a las cámaras de televisión cuando eras joven y hacer programas de televisión, porque eso es algo que pasa. Tú hablaste de una palabra clave, histriónico, pero quien se para frente a las cámaras de televisión y nunca antes ha estado frente a una cámara de televisión o de cine, ¿verdad? En el 90% de los casos, por la experiencia que tú y yo hemos tenido, sabemos que eso genera un golpe psicológico que casi que reduce las capacidades de comunicación de las personas frente a la cámara más que el que está detrás, ¿verdad? Lógicamente, que se inhibe, se muere. En términos de comunicaciones se cortan, y también en la parte cultural, ¿verdad? Hay aquellas tomas en que, mire, vamos a darle, el actor le va a dar un beso a su novia y la modelo aparece con el novio, ¿verdad? Y cuando la gran cara, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos culturales que destruyen una escena, porque esa es una escena. Entonces, ¿tú crees que tu experiencia en televisión en los años de tu juventud, 80. 80 y 90, digamos, te pudieron dar facilidades para entrar en el mundo del cine o no? Es diferente. Es distinto, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve la suerte de hacer mucho trabajo de televisión en vivo. Y en la televisión en vivo no solamente tienes claro el objetivo, sino que tienes también el equipo trabajando contigo. Eso es lo que me está haciendo falta ahora con las nuevas tendencias de la comunicación, en donde te dicen, no, envíanos un self-tape. O sea, tú mismo fílmate o grábate y nos envías para las audiciones. Así se está haciendo en la actualidad. Entonces, ahí carezco yo de lo que yo aprendí. Aprendí a estar supeditado al soporte técnico que te da un crew, que se llama así, ¿no? Los cámaras, los de las luces y todo el asunto. Ahora se está manifestando de otra forma. Entonces también eso estoy aprendiéndolo ahora. Como tú mismo me decías al inicio de nuestra conversa hoy, hay que ponerse en la onda digital y así estamos, queriendo aprenderla. No solo digital. Los giros han sido extraordinarios. Como comunicadores nosotros antes, los copies éramos copies. Me explico, los copies éramos guionistas, escribíamos, pero no éramos diseñadores gráficos. Hoy te van a contratar y te dicen, vaya, usted copywriter tiene que tener facilidades para el diseño gráfico, usted tiene que dominar Photoshop, no es que freehand, no sé cuánto, no sé cuánto. Permítame, eso es una especialización, solo eso ya es una Aparte, especialización, hay que estudiarlo. Yo he mejorado en mis condiciones de diseño gráfico porque las he visto, pero mis condiciones de diseño gráfico primarias, estoy consciente. Ahora ya no son grotescas como eran antes, pero son primarias. claro, Yo no puedo competir con un diseñador gráfico. Yo no puedo manejar Photoshop como lo maneja un diseñador gráfico, ni Illustrator. Entonces, tampoco me puedo iluminar como me va a iluminar un iluminador técnico, aunque he dirigido y tengo conocimientos de lo que es un backlight, en fin, serie de condicionantes, pero hay una especialización para eso. El mundo está cambiando y tenemos que cambiar con él, pero creo que nosotros
como institución, Ajá. porque a nivel nacional e internacional no he trabajado, no he tenido el honor de trabajar en Estados Unidos, pero hemos trabajado en toda la área centroamericana, si tú te recuerdas, en Guatemala, en Honduras. Estuvimos trabajando, digamos, otros campos impresos en Panamá, en Nicaragua, en Honduras. Entonces tenemos un cúmulo de conocimientos que salen de las fronteras y que nos permiten a nosotros ver la comunicación desde otra visión, aunque sea ahí nomás. Cruzando Guatemala ya hay otra visión, cruzando Honduras hay otra visión, cruzando Nicaragua los nicas tienen una personalidad, es una identidad mucho mejor definida que el salvadoreño y no lo digo para ofender a nadie, soy salvadoreño y soy nica, entonces, pero el nica tiene digamos, por su propia manera de manejar la narrativa, Rubén Darío, de la selva, toda esta serie toda esta eh, cantidad increíble de poetas y de autores que tiene a escala global. Le ha definido toda esta pléyade que tiene. Entonces, ha sido para mí un orgullo y un honor compartir contigo y quedemos en una segunda fase. Vamos a hacer una segunda fase donde vamos a ampliar estos temas. Hoy ha sido complicado por razones X, me imagino que por el viento hay algunas fallas técnicas, pero repito, prefiero tener, yo veo a escala mundial, veo videos, contenidos con personas de inteligencia de Estados Unidos hablando sobre muchos temas y también le meten los perros. Hay uno que me gusta mucho porque hasta hoy ha puesto de entrada a su perro, que es la seguridad, dice, nuestra seguridad. Me reservo nombres pero no, se ha vuelto natural esto y así quería yo que fuese, porque no quiero que se vuelva mecánico, nunca he sido así, no es mi carácter ni mi proceder. Te agradezco y tenemos 2 minutos para unas últimas palabras, Lich. Que espero no sean las últimas, ¿verdad? Porque siempre queremos estar haciendo esto, de conversar, y es bonito como me lo has planteado. Creo que no ahondamos justamente en la cuestión de la locución, así que me parece muy buena tu invitación a una segunda fase del asunto. Y también podemos seguir conversando sobre los temas que a ti te inquietan, deseándote que siempre progreses y establezcas una buena comunicación contigo mismo, porque ahí empieza todo el asunto. Así es. Creo que desde ahí comienza la situación para estar en contacto con el mundo. Así que hayan parabéns, dicen en otros lados, y que haya mucha felicidad en estas natividades. Gracias, tío Lichi. No, no, definitivamente nadie puede interpretar a nadie si él mismo no está en paz y no se ha definido a sí mismo. Porque revestirse significa tomar una personalidad que no es la tuya y en el estilo espiritual es mucho más profundo, pero en el sentido de la actuación y de la interpretación a través de la locución es en sentido comercial y en sentido histriónico y teatral, ¿verdad? Tenemos que hablar del teatro también, que no hablamos de él, pero ya habrá otra oportunidad, queda abierta desde ahora la invitación. Hagámoslo en enero, que me parece que vamos a tener más tiempo. Hoy estamos mal tú y yo, inclusive estoy con 3 días de incapacidad, tengo laringitis aguda y he tenido serios problemas. ¿Eh? Pero pudimos hacerlo y estoy muy agradecido para que en Yo enero igual, nosotros estoy vamos a echar. agradecido. Nos volvemos a ver, Neuromarketing. nos volvemos Vos sos el neuromarketing. experto. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso, tío Lichi. Buena suerte, Ernesto. Ok, quedamos entonces, tío Lichi, para en enero y muchas gracias. Se te quiere mucho.